Me llamo Rafael, tengo 30 años y esa noche marcó el final absoluto de mi paciencia. La atmósfera en el salón de mi casa en Sevilla estaba cargada de una tensión asfixiante mientras mi familia se sentaba alrededor de la mesa de la cena y mi padre de repente se levantó, su rostro tornándose rojo carmesí por una rabia incontrolable. Me señaló con un dedo tembloroso directamente a la cara y gritó sus habituales y cansadas amenazas sobre destruir mi reputación profesional si me atrevía a abandonar mis responsabilidades ahora. Detrás de él, mi hermana mayor, Isabela, descansaba cómodamente en mi sofá de terciopelo, agitando una copa de mi vino Rioja más caro con una sonrisa de suficiencia pegada en su rostro, porque realmente creía que él me obligaría a someterme una vez más. Esperaban que me disculpara o suplicara perdón como siempre hacía en el pasado, pero simplemente miré directamente a sus ojos furiosos con una calma aterradora que inmediatamente lo inquietó. Gritó a todo pulmón: «Si no te ocupas de ella, estás despedido». Sonreí fríamente antes de responder: «Mañana empiezo un nuevo trabajo en Barcelona». «Buena suerte, papá». Hice una pausa lo suficientemente larga para ver la confusión extenderse por sus rostros antes de asestar el golpe final. «Ah, y ya he vendido esta casa». Sin esperar otra palabra, me levanté de la mesa y me alejé, dejando atrás un silencio ensordecedor y a dos personas que estaban a punto de darse cuenta de que acababan de perder su única red de seguridad financiera para siempre. Esta es la historia de cómo escapé de mi tóxica familia y les hice pagar por su codicia. Suscríbete ahora para ver cómo enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Todo comenzó a desmoronarse hace 3 meses, cuando una llamada telefónica en medio de la noche trastornó por completo mi pacífica existencia. Estaba profundamente dormido después de una semana agotadora dirigiendo el departamento de marketing para la empresa de muebles de mi padre, cuando el tono estridente atravesó el silencio. Mi mano buscó a tientas en la oscuridad para agarrar el dispositivo, viendo en la pantalla el nombre que más temía: Isabela, mi hermana mayor. Antes de que pudiera siquiera murmurar un soñoliento «hola», su llanto histérico llenó mi oído, no pidiendo permiso, sino exigiendo un rescate inmediato. Acababa de ser expulsada sin miramientos de su hogar conyugal por su rico marido, después de que su romance relámpago implosionara en menos de 6 meses debido a sus incontrolables hábitos de gasto. Estaba parada en la acera con nada más que su ego herido, despojada del estilo de vida lujoso al que se sentía con derecho. «Rafael, contesta. Me echó solo porque compré algunas cosas», gritó Isabela al teléfono, con la voz espesa por las lágrimas y la prepotencia. «Tienes que dejarme quedar contigo. No tengo a dónde ir, y papá dijo que tienes mucho espacio». Inmediatamente me senté en la cama, con el estómago revuelto ante la idea de vivir con ella. Traté de protestar, recordándole que mi casa en Sevilla era mi santuario privado, un espacio modesto que compré con mis propios ahorros y que no estaba equipado para manejar su personalidad de alto mantenimiento. «Isabela, mi casa no es un hotel. ¿No puedes quedarte en un hotel o ir a casa de papá?», pregunté, tratando de establecer un límite. «La casa de papá está siendo reformada, lo sabes. Deja de ser tan egoísta, Rafael. Es solo por unas semanas, hasta que reciba mi acuerdo de divorcio». Ella cortó las lágrimas al instante, desvaneciéndose ahora que necesitaba manipularme. Contra mi mejor juicio, y desgastado por su chantaje emocional, acepté a regañadientes, una decisión de la que me arrepentiría casi de inmediato. El día que llegó Isabela fue nada menos que una pesadilla que superó mis peores expectativas. Había despejado el dormitorio de invitados, esperando que llegara con un par de maletas apropiadas para una estancia temporal. En cambio, un enorme camión de mudanzas entró en mi entrada,
bloqueando la acera y molestando a mis vecinos. Observé con incredulidad cómo los operarios comenzaban a descargar caja tras caja de ropa de diseñador, zapatos y accesorios que ella había logrado salvar. Antes de que pudiera detenerlos, mi organizado salón se transformó en un almacén para sus obsesiones materiales. La entrada estaba barricada por torres de cajas de zapatos, y mis muebles estaban enterrados bajo montañas de abrigos que eran completamente imprácticos para nuestro clima andaluz. Cuando Isabela finalmente salió de su taxi, no parecía una mujer en apuros. Parecía una reina inspeccionando un reino decepcionante. Pasó por mi lado sin dar las gracias, arrugando la nariz mientras escaneaba la sala de estar de concepto abierto. ¿Es esto todo?, preguntó, mirando a su alrededor con desdén. ¿Cómo puedes siquiera respirar en esta caja tan pequeña? Ya me siento claustrofóbica. Me mordí la lengua y le mostré la habitación de invitados que había preparado. Ella echó un vistazo a la cama matrimonial y se burló, cruzando los brazos sobre su pecho. No puedo dormir aquí, Rafael. Es demasiado pequeño para mi energía en este momento, declaró firmemente. Tú toma esta habitación. Yo necesito la suite principal. Necesito el baño privado para mi rutina de cuidado de la piel y para sanar de mi trauma. Absolutamente no, respondí con voz dura. Esta es mi casa. ¿Tomás la habitación de invitados o encuentras otro lugar para dormir? Ella me fulminó con la mirada, murmurando sobre lo poco solidario que era, pero finalmente se retiró a la habitación de invitados, cerrando la puerta con un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las paredes. Los días siguientes se asentaron en un ritmo que era agotador y exasperante. Isabela no mostró absolutamente ningún interés en encontrar un trabajo o buscar un piso. Trataba a mi hogar como un resort todo incluido, donde yo era el miembro del personal mal pagado. Pasaba sus días descansando en mi sofá, viendo maratones de programas de telerrealidad, mientras yo estaba en el trabajo, ganando el dinero para pagar la hipoteca. Cuando llegaba a casa exhausto por las noches, encontraba platos sucios apilados en el fregadero y envases de comida a domicilio esparcidos por todas partes. Ella me preguntaba casualmente qué había para cenar, sin ofrecerse nunca a mover un dedo. Si le preguntaba sobre su búsqueda de empleo, ponía los ojos en blanco y afirmaba que estaba haciendo contactos. La pura arrogancia que irradiaba era sofocante, y comencé a darme cuenta de que no tenía ninguna intención de irse. Mi paciencia se estaba agotando, mientras veía mi santuario convertirse en una prisión hecha por ella. 2 semanas después de que Isabela se mudara, me horrorizó darme cuenta de que mi casa había mutado completamente en algo irreconocible. Conduje a casa ese martes por la tarde, esperando la pila habitual de platos sucios o tal vez la entrada bloqueada, pero nada podría haberme preparado para el asalto visual que me esperaba detrás de mi puerta principal. Tan pronto como abrí la cerradura, un hedor químico acre a pintura fresca me golpeó al instante, provocándome dolor de cabeza. Entré en el recibidor y dejé caer mis llaves con pura incredulidad. Mi sofisticado salón de tonos neutros, un espacio que había pasado años curando con grises relajantes y blancos suaves, había desaparecido. En su lugar, había un tono chillón y doloroso de rosa chicle que parecía la secuela de la explosión del dormitorio de una adolescente. Mi mandíbula se tensó mientras escaneaba las paredes, dándome cuenta de que mis láminas abstractas de edición limitada habían desaparecido. Corrí al garaje en pánico y las encontré tiradas en un rincón húmedo y polvoriento, apiladas de cualquier manera junto a los cubos de basura, sus marcos astillados y los lienzos en riesgo de deformarse por la humedad. Sentí una oleada de rabia tan intensa que mis manos temblaban. Pero la destrucción de mi decoración fue solo el comienzo de la pesadilla a la noche. Al volver a entrar, el sonido de bajos retumbantes y risas estruendosas me llevó a la cocina, donde la escena era aún peor que las paredes rosas.
Isabela estaba presidiendo una corte con un grupo de 5 o 6 extraños que parecían tan desempleados y titulados como ella, convirtiendo mi isla de cocina en un buffet caótico. Estaban usando mis posavasos de cristal como ceniceros, con la ceniza cayendo sobre las encimeras de cuarzo que yo mantenía meticulosamente. Pero lo que me heló la sangre fue la botella en la mano de Isabela. Era un gran reserva vintage que había estado guardando para un hito importante en mi carrera, una botella que valía más que la cuota de su coche. Estaba abierta, medio vacía, y siendo agitada como vino de mesa barato, mientras ella se reía de algún chiste que contaba un tipo con botas embarradas sentado en mi inmaculado taburete blanco. Irrumpí, arrebatando la botella de la mesa antes de que se pudiera desperdiciar otra gota. El movimiento repentino silenció la habitación. «Isabela, ¿quién te dio permiso para tomar mi vino y convertir mi casa en un bar?», espeté, mi voz cortando a través de la música mientras fulminaba a sus invitados. La habitación se quedó en silencio, pero Isabela ni siquiera se inmutó ni pareció avergonzada. Simplemente se recostó, agitando su copa con esa sonrisa exasperante, mirándome como si yo fuera un camarero grosero interrumpiendo su comida. «Vamos, hermanito, no seas tan tacaño», respondió, su voz goteando con descendencia. «Estas botellas solo estaban acumulando polvo en ese armario. Es un crimen dejar que se queden ahí. Solo te estoy ayudando a disfrutarlas. Además, mis amigos tenían sed, y una buena anfitriona siempre ofrece lo mejor». Miré alrededor al desorden, dándome cuenta de que la invasión iba más allá del salón. Más temprano, había subido para cambiarme rápidamente y encontré mi baño personal saqueado. Mis cremas faciales especializadas, importadas e increíblemente caras, habían quedado destapadas y secándose en el mostrador. Un perfume de edición limitada yacía roto en el desagüe del lavabo, destruido con un descuido que parecía intencional. No solo los había usado, los había destruido, tratando mi santuario personal y mis pertenencias ganadas con tanto esfuerzo como muestras gratuitas para su diversión. La violación de la privacidad hizo que mi piel se erizara, pero su desprecio público por mis sentimientos fue la gota que colmó el vaso. «Quiero que todos se vayan ahora», exigí mirando a su grupo de aduladores que todavía estaban comiendo mi comida. «Esta es una residencia privada, no una discoteca, y no sois bienvenidos aquí». Isabela puso los ojos en blanco y soltó un suspiro dramático, volviéndose hacia sus amigos con una mirada de falsa disculpa. «¿Veis con lo que tengo que lidiar? Es un viejo amargado y aburrido. Solo está celoso porque tiene que trabajar todo el día, mientras nosotros realmente sabemos cómo vivir. Lo siento, chicos, ha llegado el aguafiestas». Sus amigos se rieron por lo bajo, mirándome con lástima, como si yo fuera un intruso en mi propia casa, antes de salir arrastrando los pies lentamente, dejando un rastro de ceniza de cigarrillo y suelos pegajosos detrás de ellos. El primer lunes por la mañana del mes, las facturas acumuladas llevaron la tensión a un punto de ruptura. Estaba sentado en la isla de mi cocina, bebiendo café tibio antes de ir a la oficina, cuando mi teléfono vibró con una notificación de mi banco que casi me hizo dejar caer mi taza. La tarjeta de crédito suplementaria que tontamente le había dado a Isabela estrictamente para comestibles y artículos esenciales del hogar, acababa de ser rechazada. Abrí frenéticamente la aplicación bancaria, esperando ver una alerta de fraude o tal vez un cargo doble. En cambio, mis ojos se abrieron con horror mientras me desplazaba por un historial de transacciones que se leía como la juerga de compras de un millonario. Había cargos en boutiques de diseñadores de alta gama, un almuerzo de 300 euros en un bistró francés y una factura masiva de un spa de lujo que costaba más que la mensualidad de mi coche. En menos de 10 días, ella había agotado por completo el límite de 5,000 euros que yo había establecido, dejándome responsable de una deuda que no había autorizado.
Marché a la habitación de invitados, temblando de rabia, y arrojé el teléfono sobre la cama, donde ella dormía hasta el mediodía como de costumbre. Cuando exigí una explicación, demandando que pagara la deuda inmediatamente o hiciera las maletas, Isabela ni siquiera pareció culpable. Se rió en mi cara, diciéndome que me relajara y que necesitaba esas cosas para sentirse humana de nuevo, después de su divorcio. Cuando me negué a retroceder y le dije que tenía hasta esta noche para irse, su comportamiento cambió instantáneamente. Sacó su teléfono, su rostro retorciéndose en una máscara de falsa tristeza, y marcó el número de nuestro padre. Escuché con incredulidad mientras sollozaba en el auricular, mintiendo descaradamente, diciendo que yo le estaba gritando por unos pocos euros para comida y que estaba amenazando con echarla a la calle para que muriera de hambre. Colgó con una sonrisa de suficiencia, susurrando: «Ahora estás en problemas», antes de darse la vuelta para volver a dormir. Conduje al trabajo con un nudo de ansiedad en el estómago, esperando que mi padre al menos escuchara razones durante el horario comercial. Estaba equivocado. Menos de una hora después de llegar a mi oficina, el zumbido pacífico del departamento de marketing se hizo añicos. Mi padre, Antonio, irrumpió a través de las puertas de cristal del vestíbulo principal como un toro, viendo rojo. No se detuvo en la recepción para registrarse. Empujó a la desconcertada recepcionista, gritando mi nombre lo suficientemente alto para que todo el piso lo oyera. Salí corriendo de mi cubículo, mortificado, tratando de interceptarlo antes de que causara una escena mayor. Pero el daño ya estaba hecho. Los colegas miraban por encima de sus monitores, susurrando mientras mi padre me agarraba del brazo y prácticamente me arrastraba hacia la sala de conferencias. No le importaba mi reputación ni el profesionalismo que tanto me había costado construir. Para él, yo era solo un niño desobediente que necesitaba ser disciplinado públicamente. Me empujó dentro de la sala de conferencias con paredes de cristal, sin molestarse en bajar las persianas, poniendo nuestra disputa en exhibición para que todos afuera la vieran. Antes de que pudiera siquiera abrir la aplicación bancaria para mostrarle la evidencia del robo de Isabela, golpeó su puño sobre la mesa de caoba, el sonido resonando como un disparo. Se negó a mirar los números. A sus ojos, Isabela era la frágil víctima que lo había perdido todo, y yo era el hermano cruel y despiadado que la pateaba mientras estaba en el suelo. Despotricó sobre la lealtad familiar, acusándome de ser mezquino y calculador con el dinero, cuando la salud mental de mi hermana estaba en juego. Ignoró el hecho de que ella me estaba robando. Solo vio que yo estaba haciendo llorar a su hija favorita. El aire en la habitación se volvió frío, mientras se inclinaba con su rostro a centímetros del mío, sus ojos ardiendo con una intensidad que me aterrorizaba. Mi padre me señaló con un dedo tembloroso a la cara y gritó: «No me importa si tienes razón o no. Tu deber es apoyar a tu hermana. Si te atreves a echarla, te despediré inmediatamente». Sentí lágrimas de frustración picando mis ojos, pero me mantuve firme, mi voz temblorosa, pero firme. «Papá, esta es mi casa privada, mi dinero. No puedes usar el trabajo para obligarme a mantener a una persona vaga». Mi desafío solo alimentó su ira. Se enderezó, abrochándose la chaqueta del traje con una calma escalofriante que era mucho peor que sus gritos. Me miró con puro desdén y dictó el veredicto final. Me recordó que él construyó esta empresa, que conocía a todos en la industria en España y que mi título existía solo porque él lo permitía. Me dijo claramente que si desalojaba a Isabela, no solo perdería mi trabajo al final del día, sino que también se aseguraría personalmente de que mi nombre estuviera en la lista negra en todo el país. Nadie me contrataría y mi carrera habría terminado. Me dio una opción: ser un felpudo para Isabela
o estar desempleado y en la indigencia. Se dio la vuelta y salió, dejándome parado solo en la habitación de cristal, dándome cuenta de que el hombre al que llamaba papá no era mi protector, sino mi captor. La oportunidad de oro para escapar de este infierno apareció a mediados de junio, cuando Isabela mostró con entusiasmo su billete de avión para unas vacaciones. Irrumpió en la cocina mientras yo preparaba una cena modesta, agitando su teléfono en mi cara con una sonrisa triunfante que me revolvió el estómago. Anunció que volaba a Ibiza para un retiro de bienestar de una semana con sus amigas, para recuperarse del estrés de vivir en condiciones tan estrechas. Ni siquiera se molestó en inventar una mentira convincente sobre cómo se permitía billetes de primera clase y alojarse en un resort de 5 estrellas frente al mar, estando desempleada. Ambos sabíamos que mi padre le había canalizado el dinero en secreto a mis espaldas, recompensando su incompetencia mientras amenazaba mi sustento. Mientras hacía las maletas, burlándose de mí por tener que quedarme y trabajar como un campesino, sentí una extraña sensación de calma invadirme. No solo se iba de vacaciones, me estaba dando una ventaja de 7 días. En el momento en que su Uber desapareció por la calle hacia el aeropuerto, la sonrisa desapareció de mi rostro, reemplazada por una mirada de determinación de acero. No perdí ni un solo segundo. Inmediatamente saqué mi teléfono desechable, una precaución que había tomado después de darme cuenta de que mi padre monitoreaba el plan de la empresa, y llamé a Elena, mi mejor amiga y la agente inmobiliaria más despiadada de la ciudad. No necesitaba un listado estándar con jornadas de puertas abiertas y carteles de "se vende" que alertaran a los vecinos o a mi padre. Necesitaba una venta fantasma. Le dije a Elena que activara la contingencia de oferta en efectivo que habíamos discutido en susurros durante cafés hace semanas. Necesitaba un inversor que comprara la propiedad tal como estaba, sin preguntas, con una fecha de cierre de menos de 5 días. Elena no preguntó por qué. Simplemente dijo, «Considéralo hecho», y se puso a trabajar. Mientras Elena se encargaba de la casa, finalicé la otra mitad de mi plan de escape que había estado cultivando en las sombras. Durante el último mes, había estado tomando almuerzos largos para hacer entrevistas por Zoom desde mi coche y quedándome despierto hasta las 3 de la mañana, perfeccionando mi portafolio. El arduo trabajo había valido la pena espectacularmente. En mi bandeja de entrada había una carta de oferta firmada digitalmente de una enorme firma de diseño en Barcelona. Ofrecían un salario doble de lo que me pagaba mi padre, un bono de firma y total autonomía. Todo lo que mi padre me había negado. Acepté la oferta con mano temblorosa, sintiendo que las pesadas cadenas del control de mi padre comenzaban a romperse. Pasé los siguientes 2 días en un borrón de adrenalina, reenviando documentos importantes a una nueva dirección de correo electrónico segura y borrando lentamente mi huella digital de los servidores de la empresa familiar. Para el jueves, Elena había realizado un milagro. Encontró un grupo de inversión privado que buscaba expandir su cartera de alquileres en Sevilla. No les importaban las paredes rosas ni el desorden. Solo les importaba la ubicación y el precio. El papeleo se apresuró con tarifas aceleradas que pagué felizmente. El viernes por la tarde, mi teléfono vibró con la notificación más hermosa que jamás había visto. Elena me llamó. Su voz temblaba de emoción. «Rafael, el dinero acaba de llegar a la transferencia. Está en tu cuenta secreta. El nuevo propietario aceptó los términos, pero quieren la posesión inmediatamente. Tienes que estar fuera para el domingo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?» Miré alrededor del salón a las paredes que mi hermana había desfigurado y los muebles que había arruinado, y no sentí absolutamente ninguna duda. Respondí con una voz tan fría como el hielo. «Absolutamente. Véndelo todo. No quiero dejarles ni una sola migaja. Vende los muebles, vacía las cuentas. Quiero desaparecer sin dejar rastro».
Para asegurar que mi partida permaneciera en secreto hasta el último momento, contraté un servicio de mudanzas nocturno especializado. Llegaron a las 2 de la mañana del sábado, con el camión funcionando silenciosamente para evitar despertar a los espías del vecindario. Los dirigí con una eficiencia despiadada. Empaquetaron mi ropa, mis libros, mis documentos personales y las pocas piezas de mobiliario que tenían valor sentimental. Todo lo demás, el sofá donde dormía Isabela, la televisión que veía y la mesa del comedor donde mi padre me había gritado, se dejó atrás o se vendió a liquidadores. Sin embargo, di a los de la mudanza instrucciones estrictas con respecto a la habitación de invitados y las pilas del salón. No tocamos ni un solo artículo perteneciente a Isabela. Sus torres de cajas de zapatos, sus percheros de ropa y sus caóticas estaciones de maquillaje se dejaron exactamente donde estaban, rodeados por el vacío de una casa que había sido despojada de su alma. Para cuando el sol comenzó a salir el domingo por la mañana, la casa era una cáscara hueca, resonando con el silencio de mi partida, lista para el acto final de mi venganza. Exactamente a las 10 de la mañana del domingo, Isabela arrastró su maleta por la entrada con la piel recién bronceada y una sonrisa satisfecha pegada en su rostro. Caminaba con la arrogancia confiada de alguien que creía haber roto con éxito mi espíritu, esperando encontrarme esperando dentro con un almuerzo preparado y una humilde disculpa por mi comportamiento anterior. Alcanzó el teclado de la cerradura inteligente, sus largas uñas acrílicas haciendo clic contra los botones mientras marcaba el código que había estado usando durante meses. En lugar del familiar zumbido mecánico del cerrojo abriéndose, el teclado parpadeó con una luz roja furiosa y emitió un pitido de error áspero que resonó en el aire tranquilo de la mañana. Frunció el ceño confundida e ingresó el código de nuevo, más despacio esta vez, asumiendo que había cometido un error, pero el resultado fue el mismo, rechazo exacto. Su confusión mutó rápidamente en el temperamento explosivo que yo conocía tan bien, y comenzó a golpear con el puño la sólida puerta de madera. Gritó mi nombre a todo pulmón, acusándome de ser mezquino e infantil por cambiar el código solo para molestarla después de sus vacaciones. Pateó la parte inferior de la puerta, gritando amenazas de que llamaría a nuestro padre si no abría inmediatamente para llevar sus maletas adentro. Estaba tan atrapada en su berrinche que no escuchó los pasos pesados acercándose desde el otro lado hasta que la cerradura hizo clic ruidosamente. La puerta se abrió con fuerza, pero la persona parada allí no era su sumiso hermano menor. Imponiéndose sobre ella había un hombre grande, con una barba espesa y tatuajes corriendo por sus brazos, sosteniendo la correa de un enorme rottweiler que gruñía bajo en su garganta. Isabela tropezó hacia atrás en estado de shock, casi tropezando con su propia maleta, mientras el extraño la miraba con cero paciencia. No preguntó quién era ella, simplemente exigió saber por qué estaba golpeando su puerta principal y perturbando su paz un domingo por la mañana. Isabela tartamudeó, tratando de recuperar la compostura, y exigió saber qué estaba haciendo él en la casa de su hermano. El hombre soltó una risa seca y sin humor, y le informó fríamente que esta propiedad había sido comprada legalmente por él el día anterior. Salió al porche y señaló con un dedo calloso hacia el borde de la acera cerca de la calle. Allí, apiladas de cualquier manera como basura, había una montaña de bolsas de basura negras y resistentes horneándose bajo el calor del verano. Explicó que el dueño anterior había dejado algo de basura que él no quería, así que la había embolsado para la recolección de basura. Pero ella era bienvenida a rebuscar en ella si quería recuperar su ropa. El pánico finalmente atravesó el narcisismo de Isabela al darse cuenta de que todo su guardarropa estaba en bolsas de basura en la acera. Buscó su teléfono con manos temblorosas y marcó mi número,
su respiración superficial y errática. A cientos de kilómetros de distancia, yo estaba sentado en el balcón de mi alojamiento corporativo temporal en Barcelona, viendo la luz del sol brillar sobre el mar Mediterráneo. Cuando vi su nombre parpadear en mi pantalla, respondí con una tranquila satisfacción que nunca antes había sentido. «¿Dónde estás? ¿Por qué hay un nombre extraño en tu casa?», gritó Isabela al teléfono, su voz quebrándose con histeria. «Dice que vive aquí. Tienes que volver y arreglar esto inmediatamente». Tomé un sorbo lento de mi café, saboreando el momento antes de entregar la verdad que ella no estaba lista para escuchar. «Esa ya no es mi casa, Isabela. La vendí», respondí, mi voz firme y desprovista de emoción. «Y ya no estoy en Sevilla. Me mudé a Barcelona ayer». «Buena suerte con tu equipaje». Colgué antes de que pudiera gritar de nuevo, bloqueando su número inmediatamente después. De vuelta en Sevilla, Isabela se quedó congelada en el césped, mirando el teléfono con incredulidad antes de marcar frenéticamente a la única persona que pensaba que podría salvarla. Nuestro padre Antonio llegó 20 minutos después, frenando su sedán de lujo frente a la casa, listo para despedirme en el acto por esta insolencia. Irrumpió hacia el nuevo propietario, hinchando el pecho y exigiendo ver la escritura, alegando que la venta era fraudulenta porque él no la había autorizado. El nuevo propietario, sin inmutarse por la fanfarronería de Antonio, simplemente entró y regresó con una copia de los documentos de cierre. Antonio arrebató los papeles, sus ojos escaneando las líneas desesperadamente en busca de una laguna, pero mientras leía, el color desapareció de su rostro. La venta era perfectamente legal, firmada, notariada y financiada con una transferencia en efectivo que era irreversible. Miró la fecha, dándose cuenta de que mientras estaba ocupado amenazando mi trabajo y exigiendo que sirviera a Isabela, yo había estado finalizando la venta del único activo que mantenía un techo sobre su cabeza. Miró la pila de bolsas de basura en la acera, luego la puerta cerrada de la casa, que ya no era nuestra, y por primera vez en su vida, se dio cuenta de que era completamente impotente. Han pasado 3 meses desde el día que salí por esa puerta, pero las noticias desde Sevilla todavía encuentran su camino a mis oídos, principalmente a través de Elena, quien siente una sombría satisfacción al actualizarme sobre los escombros que dejé atrás. Mientras yo estaba ocupado construyendo una nueva vida en la costa, el imperio que mi padre pensaba que era invencible se desmoronaba en polvo con una velocidad aterradora. La empresa de muebles, que Antonio siempre había afirmado que se construyó únicamente gracias a su genio, resultó ser una cáscara vacía sin mi gestión operativa. Yo había sido quien cultivaba las relaciones con los clientes, gestionaba la cadena de suministro y supervisaba las campañas de marketing que mantenían el flujo de ingresos. Cuando desaparecí, me llevé las contraseñas, los contactos y la competencia conmigo. Elena me contó que en las primeras 6 semanas, 3 de sus mayores clientes comerciales cancelaron sus contratos, citando plazos incumplidos y comunicación poco profesional. Mi padre, demasiado arrogante para aprender los sistemas que yo había construido, intentó intimidar en las reuniones, solo para descubrir que los clientes no responden a las amenazas de la manera en que lo hacían sus hijos. El negocio no solo tropezó, cayó por un precipicio, perdiendo dinero más rápido de lo que él podía imprimirlo. Mientras tanto, Isabela demostró ser el clavo final en su ataúd financiero. Después de ser desalojada de mi antigua casa por el nuevo propietario, no tuvo más remedio que mudarse a la finca de nuestro padre. Cualquier persona racional habría visto esto como una llamada de atención para encontrar empleo y contribuir, pero Isabela lo vio como un regreso a su trono legítimo. Trató el hogar de nuestro padre exactamente como había tratado el mío, exigiendo entregas de comestibles orgánicos, poniendo el aire acondicionado día y noche a toda potencia y continuando su adicción a las compras en línea a pesar de tener 0 ingresos. Lloró y lo manipuló,
alegando que estaba demasiado deprimida para trabajar. Y Antonio, desesperado por mantener su imagen de patriarca benevolente, drenó sus ahorros de jubilación para financiar su estilo de vida. Pagó la deuda de la tarjeta de crédito que ella acumuló en mi cuenta para evitar una demanda, pero ella simplemente abrió nuevas a nombre de él. La liquidez que necesitaba para salvar la empresa moribunda estaba siendo canalizada directamente al armario de Isabela, creando un remolino de deuda que se los tragó a ambos. El punto de quiebre llegó a finales del mes pasado, cuando los bancos finalmente intervinieron. Con las líneas de crédito de la empresa congeladas y sus ahorros personales agotados, Antonio enfrentó una humillación que sé que nunca imaginó: la ejecución hipotecaria. Para pagar la acumulación masiva de deudas de Isabela e intentar salvar las sobras restantes del negocio, se vio obligado a vender su propia casa, la extensa casa colonial de 4 dormitorios, que era el símbolo de su estatus en Sevilla. Elena me envió el enlace del listado. Se vendió por debajo del valor de mercado, para una inyección rápida de efectivo, haciéndose eco del movimiento exacto que yo había hecho 3 meses antes. La ironía era poética. El hombre que amenazó con destruir mi carrera si no proporcionaba vivienda a su hija favorita, ahora había perdido su propia vivienda por culpa de ella. La realidad de su nueva vida es un marcado contraste con el lujo al que se sentían con derecho. Elena se enteró a través de conocidos mutuos que ahora viven en un apartamento estrecho de 2 habitaciones en un complejo deteriorado en las afueras de la ciudad. Un lugar con paredes finas, pintura descascarada y un olor persistente a humedad. La dinámica entre ellos ha pasado de la codependencia al resentimiento tóxico. Los vecinos han informado quejas sobre las peleas a gritos que resuenan desde su unidad a altas horas de la noche. Isabela culpa a nuestro padre por perderlo todo y no proveer para ella, mientras Antonio le grita por ser un parásito que lo desangró. Están atrapados juntos en una prisión de su propia creación, miserables y odiándose mutuamente, pero incapaces de separarse porque ninguno tiene los medios para sobrevivir solo. Fue en medio de una reunión de estrategia en mi nuevo trabajo que mi teléfono vibró con una notificación de la carpeta de mensajes bloqueados. Mi padre había estado tratando de llamarme durante semanas, pero yo había dirigido toda comunicación legal a través de Elena. Sin embargo, un mensaje de voz logró colarse por las grietas de mi proveedor de servicios. Salí al balcón de mi oficina, mirando las palmeras, y decidí escucharlo solo una vez para confirmar que había tomado la decisión correcta. La voz que sonó era irreconocible, rota, desesperada y despojada de toda su antigua arrogancia. Rafael, soy papá. Escucha, yo estaba equivocado. Su voz temblaba, rompiéndose con un sollozo que sonaba patético en lugar de triste. La empresa se está hundiendo. No sé el usuario del portal de proveedores. Por favor, tienes que volver. Te haré socio. Incluso echaré a Isabela si eso es lo que quieres. Solo vuelve y arregla esto. Escuché el mensaje hasta el final, sin sentir absolutamente nada más que una fría confirmación de quién era realmente. No lamentaba cómo me había tratado. Lamentaba estar perdiendo dinero. Estaba dispuesto a tirar a su amada Isabela a la calle en el momento en que se convirtió en un pasivo, tal como había intentado tirarme a mí cuando me negué a ser un sirviente. No respondí. No sentí una oleada de lástima ni un deseo de regodearme. Simplemente presioné el botón de borrar, eliminando su voz de mi vida, tal como había eliminado su influencia, y volví a entrar a mi reunión, dejándolos pudrirse en las ruinas que habían construido. Una tarde ventosa en la playa de la Barceloneta, me senté solo, tranquilamente, mirando hacia atrás al tormentoso viaje que había pasado. El sonido rítmico de las olas rompiendo contra la orilla reemplazó los gritos y el caos que solían definir mi existencia diaria. Aquí en Barcelona ya no me definen mi apellido o la sombra inminente de mi padre.
He construido con éxito una reputación sólida en mi nueva firma, donde recientemente fui ascendido a un puesto de estrategia senior. Mis colegas me respetan no por quién es mi padre, sino por mis ideas, mi ética de trabajo y los resultados que entrego. Por primera vez en mi vida, entro a las reuniones con la cabeza bien alta, sabiendo que mi asiento en la mesa es algo que gané completamente por mi propio mérito, sin ataduras. También finalmente compré un lugar propio, un modesto estudio en un barrio tranquilo a pocas calles del agua. No es una finca extensa como la que perdió mi padre, ni es la casa en Sevilla que guardaba tantos malos recuerdos. Es pequeño, acogedor y completamente mío. Pinté las paredes de un relajante verde salvia, porque eso es lo que yo quería. Y no hay ni una sola mancha de pintura rosa no deseada a la vista. La mejor parte es la puerta. Cuando la cierro por la noche, sé con absoluta certeza que nadie va a irrumpir, exigiendo mi cama, robando mi comida o destruyendo mi paz. Tengo control total sobre quién cruza mi umbral. Y por primera vez, mi hogar es verdaderamente mi santuario. El fin de semana pasado, Elena voló para un viaje de negocios y nos reunimos para tomar unas copas en un bar en la azotea con vistas a las luces de la ciudad. Fue un momento surrealista sentarse allí con la mujer que me ayudó a orquestar mi escape. Mirando hacia la metrópolis en expansión que ahora es mi hogar, levantamos nuestras copas de cava e hicimos un brindis, no por venganza, sino por supervivencia. Chocamos las copas por la decisión más aterradora y valiente que jamás tomé. La decisión de extirpar quirúrgicamente el tumor tóxico que era mi familia. Elena se rió, diciéndome que parecía 10 años más joven sin el peso de su drama arrastrándome hacia abajo. Y tenía razón. Me sentía más ligero, como si la gravedad tuviera menos control sobre mí aquí. El contraste entre mi vida y la de ellos no podría ser más marcado. Mientras estoy aquí sentado, respirando el aire salado del mar, planeando mi próxima escapada de fin de semana, Antonio e Isabela probablemente estén en su apartamento húmedo, discutiendo sobre a quién le toca pagar la factura de la luz. Se despiertan todos los días a la dura realidad de su propia incompetencia, obligados a navegar por un mundo que ya no atiende a sus delirios de grandeza. Están pagando el precio de su arrogancia, día tras día agonizante. No les deseo daño, pero ciertamente no les deseo bien. Son simplemente fantasmas para mí, ahora recuerdos desvanecidos de una vida que he superado. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, pintando el cielo en tonos brillantes de naranja y púrpura, sonreí. Respiré hondo, llenando mis pulmones de libertad, y di la espalda al sur. Nunca miraré atrás. Este doloroso viaje me enseñó que el ADN compartido no es una licencia para el abuso. A menudo estamos condicionados a creer que debemos tolerar la toxicidad, la falta de respeto y la explotación simplemente porque proviene de la familia. Eso es una mentira. La verdadera familia te apoya. No te drenan y amenazan tu sustento para servir a su propio egoísmo. La segunda lección es que la independencia financiera es la forma definitiva de libertad. El dinero no es solo moneda, es el poder de decir no, el poder de alejarse y el poder de construir una fortaleza que nadie puede invadir. Si no hubiera ahorrado mi propio dinero y poseído mis propios activos, habría estado atrapado en ese ciclo para siempre. Finalmente, ser decisivo es la única forma de salvarse. No puedes negociar con parásitos. Tienes que cortarlos por completo o te consumirán hasta que no quede nada. Muchas gracias por escuchar mi historia hasta el final. No fue fácil revivir estos recuerdos, pero espero que mi experiencia te dé el coraje para establecer tus propios límites.
Si alguna vez has tratado con familiares tóxicos o has tenido que tomar una decisión difícil para salvarte, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta y compartir este video. Ayuda más de lo que sabes. Mantente fuerte.